¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Vela TV. Les habla su amigo Julio César Gómez. Estoy aquí con Adriana Rangel y hoy vamos a hablar justamente con esta serie de videos que es Rumbo al 2024, en donde analizamos y vemos la política del país que, bueno, pues ha estado impactantemente decepcionante y pues nos ha dejado con sabor amargo en algunos casos. Justamente, Julio, hemos vivido unos meses de noticias y noticias y noticias y en algunos casos desilusionantes, como lo decías tú, sobre todo por aquellas tradiciones. ¿Y cuáles son las tradiciones? Aquellas que se les hace a la patria. ¿Por qué razón? Porque no se vale que por el interés de algunos cuantos o por la supervivencia, tanto económica como, digamos, de libertad, haya quien venda las condiciones del país. Me queda muy claro que la clase política se ha equivocado durante mucho tiempo, se ha enriquecido y ha hecho muchas cosas que no son correctas, y este país tan maravilloso que ha dado para sostener a estos políticos, hoy finalmente, en el reclamo y en la viva voz de los ciudadanos que afortunadamente hoy a través de las redes sociales y de programas como el nuestro se dan cuenta de lo que está pasando en la vida política del país. ¿Por qué es importante? Porque les afecta de manera directa, afecta la economía, afecta la estabilidad de nuestras familias y afecta el futuro del país. Es bien importante que sepamos lo que dice Adriana, que todo esto les afecta a ustedes, nos afecta a nosotros en nuestro día a día. Y por ejemplo la inflación, pues obviamente ven que todo está súper caro, que no les alcanza, y este gobierno en la pandemia, cuando podría haber apoyado a que crecieran las empresas o a que nacieran nuevas empresas, pues no, decidió apoyar a las personas que a lo mejor no producían nada, ¿verdad? A los jóvenes que ni estudiaban ni trabajan. Y bueno, pues aquí está el resultado. Es triste porque estos jóvenes, en vez de estar recibiendo esta cantidad, este apoyo, deberían de estar buscando generar empleos, inclusive que ellos fueran empresarios, emprendedores, microempresarios. ¿Para qué? Para que, bueno, ellos pudieran dar trabajo a otras personas. Eso es lo que tendría que hacer el gobierno, fomentar el comercio, fomentar el crecimiento. ¿Para qué? Para que obviamente no llegáramos a este punto en el país, o por lo menos no tan grave, porque esta es mundial, pero sin embargo hay países en donde la inflación todavía es un poquito más, afecta menos al bolsillo de los ciudadanos, pero vemos aquí en México todo está por las nubes, todo está, obviamente todo esto les afecta. Entonces, si ustedes no están informados de la vida política del país, pues espérense a que todo les va a hacer más difícil en su vida diaria. ¿Y saben por qué es? Pues porque no pudimos influir en la vida política. Es importante por eso la militarización. Vimos ahí que una gran parte del PRI, de los diputados del PRI, o un pequeño grupo dirigido por Alejandro Moreno, bueno, estuvo promoviendo la reforma militar, la militarización de México. Y aunque no se logró, porque se logró en la Cámara, se logró en el Senado, sin embargo, actualmente una juez federal dio un amparo para revocar completamente la militarización del país. ¿Por qué? Porque una asociación civil metió un amparo y gracias a esto se detuvo la reforma militar. Sin embargo, esto van a seguirlo intentando. O sea, el gobierno va a seguir intentando que esta reforma pase y pues no vemos ningún apoyo de los legisladores para la ciudadanía. Fíjate que este es un tema complejo. ¿Por qué? Porque resultó, muy independientemente de este tema de pasar la Guardia Nacional al Ejército, que eso, aparte de ser totalmente anticonstitucional, o sea, violentar justamente lo que ya nuestra Constitución tiene guardado. Por ahí a una diputada del estado de Durango se le ocurrió justamente que pues había que dejar al ejército en las calles hasta el 2028. ¿Y qué es esto? Me parece a mí una doble moral de quien gobierna ahora, porque durante mucho tiempo, desde la época de Calderón, cuando teníamos toda esta guerra contra el narco, ellos protestaban, decían que cómo era posible la militarización del país, se rasgaban las vestiduras, y hoy a todos esos personajes que hay, afortunadamente videos, que reafirman lo que yo estoy diciendo,
hoy estén votando a favor. Pero bueno, esta diputada no se conformó con que ya se había establecido que hasta el 24, se le ocurrió que hasta el 2028 vamos a tener al ejército en las calles, haciendo una labor que nos tiene que quedar claro, que el ejército está para salvaguardar la soberanía nacional y la policía está para salvaguardar las leyes al interior de las regiones, específicamente municipios y gobiernos estatales. Lo que tendrías que haber hecho, Julio, es haber fortalecido a la policía. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno? Pues al contrario, les ha quitado presupuesto, les ha quitado atribuciones, o sea, prácticamente está desmantelando la policía para tener simplemente al ejército. ¿Por qué militarizar un país en este sentido? Pues obviamente todos lo hemos visto. Latinoamérica desafortunadamente es el mejor ejemplo que podemos voltear a ver para ver qué pasa cuando tú le das demasiado poder a un ejército. ¿Para qué? Para que tengas gobiernos autoritarios que de alguna manera permanezcan y las democracias entonces empiezan a vivir estas fracturas donde no te permite al final tener este transitar armonioso que lo que significa una democracia, el libre derecho de un ciudadano a decir quién se queda y quién se va. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos muy claro que este fue el primer grave error y que desafortunadamente hoy estamos viendo que a esta diputada hasta la premiaron y finalmente, pues bueno, ella tiene un puesto importante en el gobierno del estado de Durango. Otro punto importante, esto pasa al Senado y en la primera semana, desafortunadamente para el secretario de Gobernación, no pudo cabildearlo bien y muy hábilmente lo pospone. ¿Por qué? Porque no tenían los votos suficientes. ¿Qué pasó después? Pues hicieron lo necesario. No hablaremos si fueron carpetas, si fue dinero, pero bueno, finalmente hubo senadores que desafortunadamente de la oposición y desafortunadamente del PRI y de el PRD que votaron a favor de esta reforma hasta el 2028 y bueno, finalmente quedó así. Si no hubiera sido justamente por esta juez, esto ya no hubiera tenido remedio. Afortunadamente, eso es lo que tenemos que tener muy claro de vivir en una democracia y tener la división de poderes. ¿Por qué? Porque esto, no va a detener al presidente nada feliz, pero afortunadamente estamos tratando de conservar el Estado de Derecho en nuestro país. La juez y también el trabajo de ustedes, de los ciudadanos, porque hay que saber que, hay que tener bien claro que aquí fue una asociación civil la que solicita un amparo en contra de esta reforma militar. Y entonces gracias a esa solicitud de amparo que fue otorgada por esta juez, una juez de hecho de Guanajuato, bueno, una juez federal, es como se logra revertir completamente lo que está haciendo la reforma militar y ha beneficiado a todos los mexicanos, pero es triste y es lamentable que actualmente no haya políticos que hayan hecho esas maniobras y que tuvieron que haberlas hecho las asociaciones sociales, las asociaciones civiles, es decir, nosotros los ciudadanos tuvimos que hacerlo, tuvimos que meternos en política, tuvimos que meternos en la ley. ¿Para qué? Para que no pasara, porque los políticos que se dicen ser de oposición, pues no sirven, no son de oposición realmente, se están vendiendo, se están por temor, los están doblando, los atemorizan, los compran, lo que sea, pero lo importante es que no están respondiendo a los intereses de los ciudadanos que votaron por ellos. Entonces, es bien importante que valoremos nosotros el poder que tenemos como ciudadanos, que sepamos que solamente unidos podremos vencer, que unidos somos más fuertes inclusive que la clase política actual, pero tenemos que organizarnos. Y aparte de estarnos organizados, tenemos que aprender a defender nuestros derechos. Es decir, tenemos que conocer estas medidas legales, estas formas de actuar políticas, como por ejemplo el hecho de que esta organización metió el amparo para en contra de esta reforma, pero tenemos que aprender a utilizar esos instrumentos legales y políticos para defender los derechos de los mexicanos, porque los políticos actuales no se van a atrever a hacerlo. Entonces, solamente está en nuestras manos, en las manos de nosotros los mexicanos.
Y justamente, Julio, empezar a ver rumbo al 24, porque a mí me llamó mucho la atención que el presidente de la República se tomara la molestia de sacar 42 nombres de personas que podrían ser los posibles candidatos a la presidencia para el 2024. Sin embargo, pues obviamente eso es una burla, porque al final del día pues él sabe que pues son personas, algunos con nombres la verdad muy reconocidos, pero algunos la verdad eso era una burla, para decir qué es lo que nos quiere decir, pues no tienen con qué, y esa es una realidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues bueno, que los ciudadanos, aquellos que de alguna manera nos interesa la política, nos interesa ver cuál es la situación real de lo que está pasando en el país, pues hagamos esta parte, este contrapeso y le manifestemos justamente a los políticos que finalmente somos 130 millones de mexicanos y que no es posible que sigan haciendo lo que ellos están pretendiendo hacer de este país su beneficio, pues su cuenta chica, yo no sé ni, a veces mira, es difícil, es la caja chica de algunos, porque, por ejemplo, ¿no? Tienes este libro que sale también muy polémico, ¿no? Del Rey del Cash, y te das cuenta que finalmente hay gente que dice, no, pues es una historia de una mujer despechada, una buena novela narrativa, pero bueno, nada más, ¿no? Porque no cuenta con datos duros. Sin embargo, y tú mejor que nadie, también igual que yo, Julio, tenemos ciertos amigos que estuvieron tanto en el PRD como en el inicio de Morena, y tú sabes cómo se manejaba allá. Entonces, esto de que no había que pedir moches, por supuesto que eso es parte de la vida y de la estructura de este partido en particular, de este grupo de personas, porque la justificación era tener que hablar de este movimiento, y esa fue la manera en la que ellos crecieron, pues quitando el dinero pues a las personas, porque no era, tú lo sabes que no era voluntario, ¿no? Era voluntariamente a fuerzas, y de esto, bueno, podemos decir un sinfín de cosas que desafortunadamente los que lo vivieron y aquellos que se atrevieron a decir, obviamente ellos están fuera, totalmente esto de la vida política, pero aquellos que no dijeron nada, pues lo saben, y ahí están viviendo con tal de que no los quiten, que esto sigue siendo el modus operandi de la cuarta transformación. Porque eso de que el señor no recibe dinero y de que trae 200 pesos en la bolsa, todos sabemos que no es real. Para llegar a donde llegó, pues se necesita dinero. Pues hacer una gira no es barata. Andar paseándose de estado en estado, ir aquí, ir allá, pues se requiere de recursos. Es hoy, lamentablemente, y hoy está bien, Julio, ya llegaron. Y para esto llegaron al poder, para destrozar un país que medianamente como sea, dentro de todo tenía una historia de haber construido sus instituciones, de tener un fortalecimiento, de haber llegado a ser la economía número 15 a nivel internacional. Y hoy, ¿cómo estamos? O sea, si hoy en México se le toma en cuenta todavía, no es gracias a este gobierno, porque al contrario, gracias a este gobierno es que vamos para atrás. Y es justamente el trabajo anterior de años que nos ha costado a los mexicanos para poder lograr que México sea esa economía número 15, a pesar de los malos políticos de este país. Exactamente. Yo personalmente estuve militando en Morena, y muchos de los que han visto mis videos o que me conocen lo saben. Y es obvio y es claro que para empezar, primero se les pedía mocha a todos los diputados del 50%. En ese tiempo, yo estuve en Morena del 2015 al 2016-17 aproximadamente. Y se les pedía mocha a todos los diputados y obviamente circulaba el efectivo por todos lados. Entonces, sí es un testimonio, pero es el testimonio de una persona que estuvo muy cerca de todas estas situaciones, como yo mismo doy mi testimonio cuando digo que yo descubrí que Morena es una secta disfrazada de partido político. Así hay muchos testimonios que van a empezar a surgir porque ya las personas se están despertando. Pero también hay que saber que hay que prepararnos nosotros como ciudadanos para las elecciones. Vienen las elecciones del 2023 en el Estado de México, y obviamente Morena está mandando a su candidata, que es Delfina, otra vez. Y entonces nosotros tenemos que decir, vamos a dejar la elección en manos de los que nos han vendido, de los mismos políticos. Pues no, ¿verdad? Tenemos que fijarnos bien
qué políticos van a ser los candidatos y sobre todo exigirle a los de oposición, a los partidos de oposición, que pongan candidatos ciudadanos, que pongan candidatos de la gente que de verdad estén cercanos a la gente, que sean personas que defiendan los valores. Yo soy de la idea de que en el Estado de México debe ser una mujer candidata, porque obviamente para debatir, para competir contra la candidata de Delfina, pues es mucho más fácil en un debate que sea mujer, de mujer a mujer, que es Delfina, y una candidata de oposición a gobernadora que sea mujer. Entonces, yo creo que el Estado de México ya está listo para tener una mujer gobernadora y es importante que sea una mujer con valores, una mujer que defienda nuestros principios y que esté del lado de los ciudadanos. Pues justamente, Julio, hablando del Estado de México, se oyen ya nombres. Esperamos que justamente sean esas mujeres. No queremos, no sé si aventurarme a decirlo o no, pero estamos confiados que al final del día la candidata, la prospecta, sea la persona justamente correcta. Y yo sí creo que sí, es una mujer la posible, el nombre que se está barajando, bueno, lo voy a decir, Alejandra del Moral, puede ser una muy excelente candidata al Estado de México. Ojalá se le tome en consideración como se ha venido hablando, ojalá que verdaderamente la oposición, independientemente de lo que está haciendo el presidente del PRI, las alianzas que están haciendo en el Estado de México, los partidos, nos lleve a que justamente el Estado de México se conserve. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos, por Dios, que la señora Delfina no tiene ni siquiera la capacidad, pero ya no hablamos nada más de las capacidades, sino la calidad moral para poder representar a un Estado tan importante como es el Estado de México. Sabemos específicamente cómo se ha manejado y justamente no creo que un Estado más merezca una gobernadora de esa naturaleza. Así es, ahí se oye también el nombre de Ana Lilia Herrera Ansaldo, no lo sabemos, pero lo importante y lo que nos tenemos que fijar aquí es que, dice la Biblia, por sus frutos los conocerás. Fíjense quiénes son las candidatas, vean a las mujeres o al candidato que viene y vean en sus candidatos locales también, que sean personas de valores, que sean personas que defiendan, y a los partidos exíjanles que pongan candidatos ciudadanos, que pongan candidatos de la gente, que sean sensibles a las causas de la sociedad, y no nada más pongan por imposición, por el dedo a cualquier persona que aparezca, sino que sea de verdad una persona de trabajo, de valores y de principios. Y bueno, pues sobre todo que ustedes que nos están viendo valoren el voto, valoren el poder que tenemos, que tiene nuestro voto como ciudadanos. Ya lo vimos en la Ciudad de México, quitamos la mitad de la Ciudad de México gracias al voto organizado de los defensores de los valores. Gracias a ellos logramos que tuviéramos la mitad de la Ciudad de México en contra de la secta que hoy gobierna este país, y entonces ahora vemos que sí se puede y que el voto puede ser la diferencia. Entonces, los que nos están viendo del Estado de México, Coahuila, que también hay elecciones, pónganse atentos a sus elecciones, valoren su voto, váyanse preparando, inclusive quien quiera ser candidata, candidato, ya vayan levantando la mano, ya vayan haciendo reuniones, vayan reuniendo a la gente, vayan haciendo sus actividades, no se detengan, porque hoy más que nunca necesitamos candidatos que sean de verdad, que sean limpios, que estén completamente limpios, que vayan a defender los valores y los principios que realmente la ciudadanía tenemos. Y justamente nos estamos jugando, Julio, el destino. Parece algo muy sencillo, pero no, es la democracia de este país la que está en juego. Y como le decía Julio, es importante que hoy más que nunca valoremos nuestro voto, porque no se trata nada más de lo que me dan momentáneamente, porque ustedes mismos lo están viviendo, saben que este dinero que el gobierno da, a hoy no alcanza para nada. Yo preferiría regresarles ese dinero y que nos regresaran el kilo de tortillas a como estaba, el huevo como estaba, la gasolina como estaba, antes de que ellos llegaran. Porque una situación es muy diferente a la pandemia, pero todos sabemos en realidad que ya veníamos arrastrando un problema de inflación. ¿Por qué? Porque actúan con el dinero de los impuestos, con el presupuesto como si fuera dinero personal, y no es así.
Los gobiernos están para darle bienestar justamente a toda la ciudadanía y para dar infraestructura, no para regalar dinero con intenciones, pues finalmente de compra discrecional de votos. Hagamos conciencia justamente como mexicanos que hoy estamos viviendo algo que nadie esperaba vivir, pero está en nosotros ciudadanos, desde la sociedad civil, cambiar esta situación. Así es, Adriana. Hagamos conciencia y por favor compartan este video para que otras personas hagan conciencia de lo que está pasando. Difundan esta información, hablen con sus compañeros, con sus conocidos, con sus amigos, con su familia, de todos estos temas que venimos a tocar hoy. Y sobre todo compartan este video, suscríbanse a nuestro canal para que se entere. Es la única forma en la que tenemos de avisarles que ya subimos otro video, que ya hay que hay más información. Es la única forma. Denle me gusta para que pueda hacerse viral y YouTube pueda compartirlo con otras personas. Por favor, compártanlo, suscríbanse a Vela TV. Les saludo a su amigo Julio César Gómez. Fue un gusto haber estado con mi amiga Adriana Rangel. Un gusto, Julio, como siempre, y gracias a nuestro auditorio que podemos seguir haciendo estos videos para ustedes.